Buenos días, estudiantes. El día de hoy vamos a trabajar en el curso de geometría el tema clasificación de los triángulos. Para ello debes recordar que los triángulos se clasifican según la medida de sus lados y según la medida de sus ángulos. Entonces vamos de inmediato con la explicación de ello. Bien, estudiantes, en esta primera diapositiva vamos a clasificar los triángulos de acuerdo con las longitudes de sus lados, ¿sí? En cuanto mide sus lados. Para ello los triángulos se clasifican de tres formas: triángulo equilátero, triángulo isósceles, triángulo escaleno. Veamos ahora qué característica tiene cada uno de estos triángulos. Empezamos por el triángulo equilátero. ¿Qué característica tiene el triángulo equilátero? Vamos a leer. Dice que todo triángulo equilátero siempre tiene tres lados, tienen los tres lados de igual medida. Observa, este lado mide A, este lado mide A, y este lado también mide A. Si un triángulo tú observas que los tres lados tienen la misma medida, entonces es un triángulo equilátero. Pero además también, ¿qué podemos apreciar acá? Que en todo triángulo equilátero, sus tres ángulos internos miden 60 grados cada uno. También los tres ángulos internos deben medir igual, es decir, que cada uno mide 60 grados. Esas son las características del triángulo equilátero. Ahora veamos las características de un triángulo isósceles. Veamos a continuación. Un triángulo isósceles, ¿qué características tiene? Dice, todo triángulo isósceles tiene dos lados de igual medida. Observa este lado. Este lado mide A, este otro lado mide A, y el tercer lado, que en este caso sería la base, tiene una medida diferente. Pero para que sea isósceles, basta con que tenga dos lados de igual medida. Pero además, si tiene dos lados de igual medida, también, ¿qué va a tener? Observa, tiene dos ángulos también de igual medida. Y esos ángulos deben ser opuestos a dichos lados. Observa acá en la base. Acá está el ángulo alfa y el ángulo alfa pintados de color amarillo. Para que sea isósceles, estos dos ángulos también tienen que tener la misma medida angular. Y como tú ves, son opuestos a los lados que son iguales. Y el tercer ángulo tendrá una medida diferente. Bien, esas son las características de un triángulo isósceles. Ahora vamos al triángulo escaleno. ¿Qué característica podemos apreciar en un triángulo escaleno? Observemos en primer lugar, al definirlo. Miren, este lado mide A, este lado mide B y este lado mide C. ¿Qué estamos apreciando ahí en un triángulo escaleno? Que todo triángulo escaleno tiene los tres lados de diferente medida. O sea, los tres lados deben tener diferente medida. Si tiene esa característica, es un triángulo escaleno. Pero además, si tiene tres lados de diferente medida, también sus tres ángulos internos tienen diferente medida angular. Por ejemplo, acá será alfa, beta, gamma. Los tres tienen diferente medida. Entonces, esas son las características de los tres triángulos: triángulo equilátero, triángulo isósceles y triángulo escaleno. Y así es como se clasifican según la longitud de sus lados. Ahora lo que vamos a ver es a la práctica, y tengan listo su transportador, por favor, y vamos a la página 28. En la página 28 me piden dibujar dos triángulos isósceles. A ver, yo te voy a enseñar cómo dibujar un triángulo, y luego tú en casa vas a hacer lo mismo con las medidas que yo te voy a indicar. O sea, yo te dejo uno de muestra y en casa vas a hacer el segundo triángulo. Pero, ¿cómo es un triángulo isósceles? Recordemos el concepto. A ver, un triángulo isósceles me dice que tiene dos lados de igual medida y también
Tienes dos ángulos de igual medida. Y observa estos dos ángulos en la base. Estos dos deben tener la misma medida. Y con esa información vamos a construir nuestro triángulo. Ahora sí, hagan su transportador, primero su regla y vamos a medir. Van a hacer ustedes, mira, contando así, 1, 2, 3, 4, 5 cuadraditos, de arriba abajo 5 cuadraditos, vamos a trazar un segmento que mida 6 centímetros. Tracen un segmento que mida 6 centímetros. Háganlo ahora. Tracen un segmento de 6 centímetros. Bien, ya trazamos ese segmento que mide 6 centímetros y ahora viene el trabajo con el transportador. Para ello, voy a medir dos ángulos, uno en este vértice izquierdo y el otro en este extremo derecho. Este vértice va a ser el vértice derecho. ¿Sí? Para que sea isósceles, debe tener dos ángulos de igual medida. Y vamos a trazar así. Miren, ubicamos nuestro transportador ahí en el vértice, alineamos, ¿sí? Alineamos y ¿sabes qué? Ustedes van a medir 50 grados en sentido antihorario. Acá, 50 grados. Ahí está 50. Coloco una marquita y trazas un este vértice con la marquita. Háganlo ahora. Bien, midan 50 grados y tracen. Bien, le está quedando este tipo, esta línea. Y como tú ves, este ángulo va a medir, ¿cuánto? Va a medir 50 grados. Bien. Ahora, hace lo mismo con el otro vértice. Vamos a medir también 50 grados. Hagan su regla, alineen acá y van a medir ahora 50 grados, pero en sentido antihorario, por arriba, 50 grados, perdón, en sentido horario, por arriba. Y ahí está 50, coloquen una marquita y van a trazar, y van a medir, van a trazar de esta manera. Si se cruzan las líneas, no hay ningún problema, háganlo ahora. Bien, estudiantes, entonces, al haber trazado, ahí hemos formado acá un ángulo de 50 grados. Coloquen su regla, ya deben haberlo medido y como ven, hemos medido en sentido antihorario, ¿sí? En sentido horario y ha medido 50 grados. Bien, entonces acá en este vértice van a medir, colocar el ángulo y acá escriban 50 grados y acá también coloquen ahí la abertura y ahí escriban 50 grados. Entonces ya tenemos dos ángulos iguales, que es condición para el triángulo isósceles. Y ahora con su transportador, hagan su transportador así y van a medir el tercer ángulo, ¿sí? Y van a darse cuenta que ese tercer ángulo mide 80 grados. Háganlo ahora, mídanlo por favor. Y debe medir exactamente 80 grados. Bien, estudiantes. Entonces, ese es el trabajo para la construcción del triángulo isósceles, que debe tener dos ángulos iguales, y esos dos ángulos iguales los vas a colocar en la base, y el tercer ángulo se forma al trazar esa recta. Te va a quedar la imagen como ustedes aprecian ahí. Bien, ahora vamos a explicarles cómo ustedes van a construir el segundo triángulo. ¿Sí? A ver, para el segundo, igual, traza un segmento de 6 centímetros.
traza un segmento de 6 centímetros. Háganlo ahora. ¿Sí? 6 centímetros. Bien. Ahora yo te voy a dar las medidas para que puedas hacer un buen trabajo. A este sí, en sentido antihorario, vas a marcar 40 grados. Te vas al otro vértice, alineas tu regla y en sentido horario vas a marcar 40 grados. ¿Sí? O sea que los ángulos que formen en este vértice y en este otro vértice, ambos deben medir 40. Luego trazas, formas tu triángulo y el ángulo que va a quedar en la parte superior, cuando tú lo midas, va a ser de 100 grados. No te olvides, 40, 40 grados. Ese trabajo lo hacen ustedes en casa. Ahora vamos al ejemplo número 2, en el cual van a construir dos triángulos escalenos. Igual manera, igual forma que en el ejemplo anterior. Cuenta 5 cuadraditos. Cuenta 5 cuadraditos. Ya está. Cuenta 5 cuadraditos y ahí vas a medir un segmento de 6 centímetros. Háganlo a continuación. Que mida 6 centímetros. Tracen. Tracen, por favor. Bien, profesor, pero acá hay un pequeño problemita. No recuerdo cómo es un triángulo escaleno. Veamos la definición entonces. Un triángulo escaleno es aquel triángulo que tiene, observa, sus tres lados de diferente medida y también tiene sus tres ángulos internos de diferente medida. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a colocar ángulos diferentes. Veamos cómo se hace para el ejemplo número 1. En este primer ejemplo, vamos a trazar así. Observen. Vas a colocar tu transportador en este vértice, ¿sí? Triángulo escaleno, ¿eh? Entonces vamos a medir acá 60 grados en sentido antihorario, 60 grados. Coloquen una marquita ahí en 60 y traza de esta manera. Y nos vamos al otro ángulo, al otro vértice, alineamos nuestra regla y en sentido horario vamos a marcar 30 grados. Coloquen ahí en 30 grados una marquita ahí en sentido por arriba, en sentido horario, coloquen una marquita y con su regla van a trazar. Háganlo ahora. Bien, estudiantes, entonces acá nos va a quedar la expresión como ustedes van a ver en su monitor en un instante. ¿Sí? Ya vayan trazando. Bien, estudiantes, te va a quedar la imagen de esta manera. Acá vas a colocar 60 grados, marcas el ángulo y defines 60 grados, y acá 30 grados. Y para ver cuánto mide el tercer ángulo, agarras tu transportador, alineas convenientemente ahí, alineas y ¿qué te das cuenta? De que este ángulo, ¿cuánto mide? 90 grados. Ahí marca el ángulo y escribe 90 grados. Y ahí te vas a dar cuenta que este triángulo tiene un ángulo de 60, un ángulo de 30 y un ángulo de 90 grados. Tres ángulos diferentes es un triángulo escaleno. Y si tú mides los lados del triángulo, también los tres lados tienen diferente medida. Bien. Ahora vamos a indicarles qué van a hacer en el número 2. Tienes que dibujar un triángulo escaleno.
Te voy a dar las dos medidas de estos dos ángulos. ¿Ah? Hace lo mismo. Traza un segmento de 6 centímetros. Trázalo. 6 centímetros. ¿Ya? Y en este vértice vas a formar un ángulo de 70 grados. En el otro vértice, 50 grados. A ver, profesor, acá 70 grados y acá 50 grados. Cuando unas esas dos rectas en la parte superior, ¿sabes lo que te tiene que salir? El ángulo superior te tiene que salir 60 grados. No te olvides, 70, 50, y el que resulta acá te va a salir 60. Y vas a darte cuenta que tiene tres ángulos diferentes, por lo tanto es escaleno. Bien, estudiantes, eso ustedes lo tienen que completar en casa. Ahora vamos a resolver los ejercicios de la número 3 a la número 6. ¿Sí? Vamos a la siguiente diapositiva. Bien. Ahora estamos en el ejercicio número 3. A ver, por favor, presten atención acá. Que acá ya vemos problemas con ángulos, con triángulos en este caso, problemas con triángulos. Bien, ¿cómo se resuelve el número 3? Veamos, dice, hallar el valor de A si el triángulo ABC es isósceles. A ver, profesor, triángulo isósceles. Ya me olvidé que era un triángulo isósceles. Veamos la definición. Un triángulo isósceles es aquel triángulo que tiene dos lados de igual medida. Observa, dos lados de igual medida. Y con esta definición se resuelve el ejercicio número 3. Al decirme que es isósceles, entonces, ¿qué estamos observando? Que el lado AB es igual al lado BC. O sea, para que sea isósceles, estos dos lados, ¿cómo deben ser? Deben ser iguales. Si estos dos lados son iguales, ¿sabes lo que ocurre, niños? Se forma una ecuación. En este caso, ¿cuál sería la ecuación, profesor? Bien, vamos a definirla acá. La ecuación para este ejercicio sería que este lado AB, que mide 3A menos 2, debe ser igual al otro lado BC, que mide 2A más 5. En este momento, ahora tienes que resolver la ecuación. Miramos el monitor. Bien, estudiantes, entonces, al decirte que era un triángulo isósceles, estos dos lados son iguales. Al ser iguales, tienes que formar una ecuación. Pero acá parece que no recuerdan el proceso. Vamos a hacerles recordar un poquito el proceso, ¿ya? Observa, la idea para resolver este tipo de ecuaciones es juntar las que tengan variables, variables con variables, y números con números. ¿Cómo es eso, profesor? Mira, acá tengo 3A, y este 2A que es positivo, porque no tiene signo, ¿cómo pasa al otro miembro? Si acá es positivo, pasa con signo negativo, y vas a formar lo siguiente. 3A menos 2A. ¿Te das cuenta? Pasa al otro lado a restar. Acá abajo el número 5. Mira, bajas el número 5. Y este menos 2 que acá está restando, al otro miembro pasa a sumar. Más 2. ¿Te das cuenta? Si acá estaba restando, al otro miembro de la ecuación pasa a sumar. Por eso es que tiene más 2. ¿Y qué se hace a continuación? Simplemente se resuelve. Y tú dices, si tengo 3A y le restas 2A, ¿qué me queda, profesor? Simplemente, ¿qué me va a quedar? Simplemente me queda A. Y luego sumas 5 más 2. ¿Cuánto es 5 más 2? 7. A es igual a 7. Y esa es la solución al ejercicio. ¿Vieron? No era muy complicado, solamente era ordenar las variables con las variables y los números con los números. Cuando apliques la transposición de términos, recuerda que tienes que pasar de un miembro a otro con el signo opuesto. ¿Sí? Bien. Vamos al ejercicio número 4.
Ejercicio número 4 te dice, determina el valor de B si PQ es igual a PR. Mira, PQ es igual a PR. Veamos entonces. Al decirte que PQ es igual a PR, significa que este triángulo tiene dos lados iguales. Al tener dos lados iguales, el triángulo es isósceles. Pero recuerda la definición al inicio. Al tener dos lados iguales, también tiene dos ángulos internos que son iguales. O sea, estos dos ángulos, ¿cómo tendrían que ser? Iguales. Entonces, ¿cómo se forma la ecuación ahí? Súper sencillo. La ecuación en este caso será igual a decir 7b menos 4 grados es igual a 6b más 8 grados. Porque en el triángulo isósceles, si tiene dos lados iguales, también tiene dos ángulos internos iguales. Y resuelvan ahora la ecuación y tienen un minuto para responder ahí. Bien, ahora sí, vamos al ejercicio número 5. ¿Sí? Ejercicio 5. Dice, si en el triángulo MNP, si el triángulo MNP es equilátero, calcula A más B más C. Profesor, no recuerdo cómo es un triángulo equilátero. Vamos a ver. Un triángulo equilátero dice que tiene los tres lados de igual medida, así es, para que sea equilátero, los tres lados de igual medida, pero también me dice que sus tres ángulos internos, cada uno debe medir 60 grados. Esta es la clave. Veamos la solución entonces del ejercicio 5. Al ser un triángulo equilátero, sus tres ángulos internos, mira, sus tres ángulos internos deben medir cada uno 60 grados. Y eso es lo que voy a identificar. Cada uno tiene que medir 60 grados. Pero ¿quiénes son los ángulos? Uno de ellos es A más 10, el otro es B menos 15 y el tercer ángulo es 2C. ¿Qué significa eso? Que si yo quiero encontrar cuánto mide A, entonces yo digo A más 10 debe ser igual a cuánto. Así es, A más 10 debe ser igual a 60 grados, porque cada ángulo interno mide 60 grados. Y con la misma idea, B menos 15 también debe ser igual a 60 grados. Y finalmente, el tercer ángulo, que es 12, 12 también debe ser igual a 60 grados. ¿Qué tienen que hacer ustedes? Resuelvan la ecuación y al final encuentran los valores de A, B y C. ¿Y qué van a hacer? Al final los tienen que sumar. Resuelvan las ecuaciones, por favor.